En esta noche estamos una vez más desde este lugar para compartir contigo el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Cuán importante es poder darle este tiempo a Dios, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos use, para que Dios sea glorificado en todo y por todo. Vamos a estar orando entonces para pedir la gracia y la bendición de Dios y la dirección de Dios para compartir su palabra en esta noche. Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la adoración, la alabanza, en todo y por todo en el poderoso nombre de Jesús. Pedimos que en esta hora seas tú que estés guiándonos para compartir el poderoso mensaje de tu palabra. Sea tu presencia, tu gracia sobre cada uno de aquellos que se unen a este culto en su hogar, allí donde están, y participan de la gracia y bendición de estar en tu presencia. Padre, te damos la gloria, la honra, la adoración, la alabanza, y ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó.
misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, oh, declarado justo soy en él. Qué bueno es poder disfrutar en la presencia de Dios a través de la adoración, de la alabanza, que siempre damos al comienzo de este tiempo en el cual compartimos la palabra de Dios. Bueno, importante es porque Dios habita en medio de la alabanza, en medio del canto de su pueblo, de la adoración. Qué maravilloso es esto. Vamos a estar orando para pedir a Dios que pueda darnos sabiduría para interpretar su palabra y oídos atentos para percibir, para escuchar la voz de su Espíritu, para entender las verdades poderosas de Dios y ponerla por práctica, por obra en nuestras vidas. Así que yo te invito allí donde tú estés a que cierres tus ojos. Estás con nosotros participando de un culto más, un tiempo más de estar en la presencia de Dios para honrar, para glorificar, para bendecir su santo nombre. Así que lo importante es que puedas cerrar tus ojos y orar en tu hogar, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, y encomendar este tiempo en la mano de Dios para que Dios te hable a ti y para que Dios me use a mí y para que yo también pueda escuchar su voz. Así que oremos, por favor. Padre, te damos gracias en esta hora en el poderoso nombre de Jesús por el milagro de la comunicación, por el privilegio de poder estar nuevamente ante tu presencia a través de este medio de comunicación para impartir el poderoso mensaje de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría, nos guíes
para ser claro, Señor, en lo que queremos compartir en esta noche. Bendice, Señor, a cada hermano, hermana, amigo, cada oyente, cada uno de aquellos que se unen a este culto a través de internet y puedan, Señor, disfrutar de tu palabra. Te damos la gloria, la honra a ti, Señor, por este privilegio. Y qué maravilloso poder saber que llegamos a tantos lugares, en el campo, en la ciudad, en nuestro país y fuera de nuestro país, con tu palabra. Esto es lo más importante, que tu palabra sea impartida, predicada, compartida, Señor. Llénanos de tu gracia y sea tu bendición sobre cada uno de aquellos que están unidos a este culto. Nos ponemos en tus manos para pedirle tu bendición. Pedimos por el presidente, por los, Señor, que están alrededor de él, llevando adelante la enorme tarea de conducir el Uruguay. Que tú les guíes, les bendigas, les des sabiduría. Bendice a los maestros, los profesores, para que impartan una enseñanza correcta, Dios mío. Que tu presencia esté a través de ellos. Señor, eso es tan fundamental, la enseñanza, que, Señor, tú les guíes, les ayudes en la educación de niños, jóvenes, adultos. Sea tú sobre cada profesor y cada maestro, Dios mío. Sobre los médicos, ayudantes, asistentes, colaboradores, limpiadores. Que tú estés bendiciendo, Señor, la parte médica, Señor, en la gran tarea y responsabilidad de estar ayudando en los momentos difíciles como los que estamos atravesando de pandemia, Dios mío. Dale sabiduría para dar el diagnóstico y el medicamento correcto, Señor. Padre, te pido por los militares, la policía, que son los que custodian al pueblo, al ciudadano, que tú los protejas, los bendigas y hagas, Señor, que ellos ejerzan una autoridad sana, correcta, Dios mío. Pongo delante de ti, Señor, cada parte de nuestro país, cada departamento, cada villa, cada ciudad, cada pueblo. Que sea tu bendición, Señor, sobre cada uno, Señor. Y te doy gracias, Señor, por cada uno de aquellos que de distintos lugares nos escuchan, dentro y fuera de frontera. Bendice sus hogares, su familia. Bendice el país donde están, Señor. Padre, ponemos todas estas cosas en tus manos. Te doy la gloria, la honra, la adoración, la alabanza a ti en todo y por todo. Voy a abrir tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que tú añadas, ¿sabes?, bendición a la proclamación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero estar hablando, el pasaje que voy a estar compartiendo está en Hechos capítulo 22, pero también se encuentra en Hechos capítulo 9. Es un momento muy especial en la vida de un gran hombre de Dios que había hasta ese momento transitado creyendo él dentro del camino correcto hasta que tuvo este encuentro que fue el que indudablemente cambió el curso de su vida, porque tuvo un encuentro real, vivo con Jesús. Entonces eso generó que él dejara de hacer todo aquello que hasta ese momento estaba haciendo, creyendo que era lo correcto, creyendo que era lo bueno. Un hombre de mucho estudio, mucha preparación, había tenido la oportunidad de estar frente de Gamaliel, uno de los mayores maestros de la historia, y no había sido solo estado delante de la presencia de él, había sido alumno de él, había aprendido con él. Es decir, que era un hombre, o es un hombre, o fue un hombre con una gran enseñanza, nivel de enseñanza. Y ese hombre, con toda la, digamos, conocimiento que tenía,
en el ámbito sacerdotal, de los sacerdotes que impartían la enseñanza en aquel tiempo, y toda la autoridad que tenía. Había tomado acciones y determinaciones que iban en contra de la vida que Dios declara en su palabra, persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a hombres y mujeres de Dios. Hasta que llegó este momento que vamos a compartir en esta noche, que tuvo un encuentro con Cristo, y de ahí su vida cambió totalmente. Verdaderamente vivió lo que nosotros llamamos una conversión, una verdadera conversión. Esto significa que dio un vuelco total a su vida, que ya no fue el hombre que hasta ese momento había sido, perseguidor, hombre perverso contra las cosas de Dios, sino que ahora su vida dio un vuelco total y de perseguidor de la iglesia se transformó en un servidor, en un instrumento de Dios para conducir, para guiar, para enseñar en la iglesia. Ese hombre del cual estoy hablando es Pablo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 22 de la carta a los Hechos. Y quiero mirar primeramente el versículo 4, donde dice: perseguía yo este camino hasta la muerte. Y bueno, en otros versículos, en el capítulo 9, habla que respiraba muerte, indudablemente, contra los hijos de Dios, amenazas y muertes. A ver, dice lo siguiente, vamos a mirar. Vino para Damasco a fin de que se hallase hombre a quien perseguir, camino hasta aquí ese preso a Jerusalén. Entonces este hombre, respirando una, digamos, muerte a través del pensamiento y de la acción que él tenía para con los hombres y mujeres de Dios. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Cuando dice perseguía yo este camino, está hablando directamente de Jesús. Porque la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 14, versículo 6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces estamos persiguiendo a Jesús y lo vamos a ver como en este pasaje bíblico el encuentro con Jesús, y Jesús dice: ¿por qué me persigues? Aquí vemos a este hombre llamado Pablo, que llegando cerca de Damasco, como mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, dice el apóstol Pablo. Ese era un momento muy especial, en pleno día, a pleno mediodía. Una potente luz del cielo le rodeó al apóstol Pablo y caía al suelo, y entonces ahí se genera el diálogo personal, directo con Jesús. Cuán importante es esto, ¿verdad? Un hombre que había sido hasta ese momento un perseguidor violento contra la iglesia. Había sido uno de los testigos de cuando Esteban fue muerto. Es decir, era un hombre que tenía un concepto muy equívoco de la verdad de Dios. Creyendo que estaba haciendo lo correcto, tenía una acción violenta contra los cristianos, hasta que llegó este momento. Ahora pensemos en la importancia no solo del encuentro que tuvo Pablo con Jesús, sino el propósito que tenía Dios con la vida de Pablo. La Biblia dice que Él nos escoge desde antes de nosotros haber nacido.
Indudablemente esa elección estaba en la vida de Pablo. Dios ya lo había escogido de antes de haber nacido para este propósito eterno de ser un predicador, un vocero suyo, un testigo vivo. Pero Pablo había vivido errante fuera de la voluntad de Dios por muchos años, hasta que llegó este momento. ¿Sabe que esto me hace pensar y meditar cuántos hombres, mujeres viven totalmente distantes de Dios, cuando Dios ha tenido un propósito y tiene un propósito con ellos, hasta que llega el momento en el cual caen bajo la presencia de Dios y sus vidas son tocadas, transformadas, cambiadas y pasan de ser ajenos a las cosas de Dios a ser un servidor de Dios. Y aquí Pablo dice: caí al suelo y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el capítulo 9 también habla sobre esta situación. Y entonces, versículo 4 dice: cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces allí, en el capítulo 9, versículo 4 y versículo 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te dar cosas contra el aguijón. El versículo 5 está hablando de lo duro que es enfrentarse a Dios. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Pablo estaba luchando contra Dios, luchando contra Jesús, luchando contra lo que los cristianos hacían en la guía y dirección del Espíritu Santo de Dios. Y entonces se produjo allí el momento en el cual estaba hablando Dios con Jesús, Jesús con Pablo, con Saulo en este caso particular. Y entonces dice que los que estaban con él, versículo 9 del capítulo 22, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba con Pablo o con Saulo. Eso dice el versículo 5 también, ¿verdad? Cuando, más adelante, el versículo 7 del capítulo 9, dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad, la voz, más sin ver a nadie. ¡Qué experiencia tan extraordinaria estaba viviendo en ese momento el apóstol Pablo! En este caso particular todavía llamado Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Un encuentro personal directo con Dios, escuchando la voz de Dios, hablándole, y todos los que iban con él también no solo vieron la luz, sino escucharon la voz, pero no vieron absolutamente a nadie. ¿Cuál momento, cuán importante esta situación que estaba viviendo este hombre llamado Saulo de Tarso, perseguidor, violentísimo contra la iglesia? Ahora pensemos, ¿cómo Dios pudo elegir un hombre así? Si tuvieras tú o yo en el caso particular, no lo elegiríamos, porque tendríamos temor del riesgo que corremos en elegir una persona con este carácter, con la magnitud de lo que hacía. Pero Dios tenía un propósito especial para con él. Yo quiero que entiendas en esta noche que Dios tiene un propósito especial con cada persona, cada individuo. Él nos diseñó a nosotros para tener un encuentro con Él. Pero indudablemente, como dice Isaías, cada cual se apartó por su camino. Cada uno de nosotros tomamos nuestros propios caminos, como dice también en Proverbios, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Escogemos caminos que no son los correctos.
aunque Dios ha querido que nosotros transitemos en sus propios caminos. Eso estaba aconteciendo con Saulo. Y lo cual importante es que nosotros pensaríamos, yo no quisiera hablar o enfrentarme a una persona así tan violenta, tan peligrosa en contra de la iglesia. No pensaría que iba a ser o que sería después un instrumento de Dios. Pero Dios tenía ya de antemano preparado un camino para Saulo de Tarso. Hasta ese momento Saulo había tenido toda la libertad de escoger, de elegir, de hacer lo que él pensaba que era lo mejor. Pero ahora Dios se le atravesaba en su camino para hacer que la vida de ese hombre llamado Saulo tuviera un vuelco total y comenzara a actuar, a vivir, a practicar y hacer las cosas de otra manera. Cuán importante es Dios, querido oyente, querido amigo, querida persona que estás escuchando. Cuando nosotros a veces despreciamos, rechazamos, no tenemos en cuenta algunas personas por su carácter, por lo que hacen, por lo que llevan a cabo, por las actitudes, por los comportamientos, por todo ese bagaje de pecado que origina o que hace que esa persona no sea aceptable delante de nuestros ojos. Y podemos no acercarnos a ella y no darle la importancia por temor, por miedo o por pensar que quizás no nos va a hacer caso, no va a aceptar el mensaje, se va a burlar. Tantas cosas pueden pasar por nuestra mente, ¿verdad?, con una persona así. Pero Dios es diferente. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Y realmente sabía que en el fondo Pablo era un instrumento tremendamente útil para la obra. ¿Cuántos equívocos hay en nosotros los pastores cuando queremos nosotros elegir y nos damos que Dios elija? Porque nosotros lo elegimos por visión óptica personal, humana, en la mayoría de las veces, no por una visión espiritual. Pero Dios tiene claridad para elegir las cosas. Y escogió a este revolucionario, a este hombre perseguidor, este hombre violento contra la iglesia, para ser un instrumento suyo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondió, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Con importante aquí que nos muestra con claridad algo que nosotros no tenemos en cuenta muchas veces en el ámbito espiritual. Cuando herimos a un hermano, cuando nos levantamos contra un hermano, cuando tenemos actitudes que no son buenas con un hermano, aquí la Biblia nos enseña que estamos atentando contra Cristo. Porque Pablo no estaba atentando, Saulo, que después fue Pablo, Saulo de Tarso, no estaba atentando contra Cristo, estaba atentando directamente contra los cristianos. Pero estos eran hombres y mujeres de Dios, y por ende estaba en forma directa y personal atentando contra Cristo. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, cuando nos levantamos contra un hermano. Estamos poniéndonos en contra de Cristo. Cuidado, cuidado, cuidado con lo que hacemos. La Biblia nos enseña en una forma muy clara, muy definida. Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. ¿Y Cristo qué es? El cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Está compuesta por qué? Por cristianos. Estaba atacando su cuerpo.
Es digno para pensar, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos un facilismo extraordinario para hablar del hermano y no hablar bien, sino mal? Aquí Dios nos está enseñando, ten cuidado con hablar de tu hermano. Este hombre sufrió o vivió una experiencia tremendamente importante, en la cual fue realmente fundamental para su vida, porque allí dio un vuelco, un cambio que generó que en la historia del cristianismo fuera y es uno de los hombres más importantes por las cartas paulinas, la enseñanza bíblica que hay a través de cada una de sus cartas a la iglesia, bajo la guía, la dirección, la tutela del Espíritu Santo de Dios, ministrando sobre la vida del apóstol Pablo. Este Saulo, que ahora es perseguidor, y que los que estaban con él vieron la luz, se espantaron, escucharon la voz, pero no vieron absolutamente a nadie. Y entonces Dios le dice lo siguiente: levántate, ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Le está hablando en este versículo 10 de que se levante. Había quedado en ese proceso de encuentro con Jesús ciego. Por lo tanto, tendría que ser conducido. Dice el versículo 8 del capítulo 9 de Hechos. Ahora salto del capítulo 22 al capítulo 9. Y dice, entonces Saulo se levantó en tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Quedó ciego. Aquella visión que había tenido humana, que había sido la visión que lo había conducido a perseguir a la iglesia, ahora ya no la tenía. Este fue el momento más emocionante, más fuerte para la vida de Pablo, porque aquí iban a acontecer dos cosas. Este era el momento que nacía su visión espiritual. Perdía su visión física, pero iba a nacer su visión espiritual para el conocimiento de la verdad y poder ser un instrumento en las manos de Dios. Esto es increíblemente maravilloso. Mira, cuando un hombre tiene un encuentro verdadero con Dios, su visión mundana se termina, porque ya no va a estar siguiendo o mirando las cosas de este mundo. Ahora tiene una visión nueva, la visión espiritual de buscar las cosas de Dios. Esta ceguera estaba demostrando que todo lo que necesitaba Pablo era más que una visión física, era una visión espiritual, para que pudiera tener claridad para hacer las cosas, para poder hacer una tarea correcta. Entonces, ahí comienza una experiencia también maravillosa con otro hombre llamado Ananías. Mira, cuando Dios va a hablar, cuando Dios va a elegir, cuando Dios comienza a actuar, las cosas que hace es increíble. Llamó a Ananías, un siervo suyo, un instrumento importantísimo.
Después que Pablo fue obediente, fue a Damasco y dice la palabra de Dios, versículo 9 del capítulo 9, que estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Ahora, no solo Dios habló con Pablo, sino que Dios habló con Ananías. Pablo era un perseguidor, Ananías un servidor. Pero Dios ahora iba a hacer un milagro, iba a juntarlo a los dos, porque había un propósito, un plan maravilloso de él. Hermanos, para que los milagros de Dios acontezcan, tenemos que ser obedientes. Y esa obediencia lleva al hombre de Dios a juntarse con gente que no son de Dios para que se produzcan los milagros. Y en este caso particular, este hombre llamado Ananías, y tenía en su mente y en su corazón temor. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor dijo a Ananías, indudablemente, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Interesante que ahora Pablo estaba orando, esperando qué era lo que iba a acontecer. Y Dios llama a Ananías para que vaya a hablar con él. Y entonces Ananías dice lo siguiente: respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El temor de Ananías de no querer ir a hablar con con Saulo, Saulo de Tarso, que luego fue Pablo. Entonces, temor por todo lo que había oído y sabía de Saulo de Tarso. No querer hablar o acercarse a él, pero Dios le está mandando a hacer esa tarea. Y entonces el Señor le dijo lo siguiente: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¡Qué tremendo! Dios le dice a Ananías: mira, este es el hombre escogido para la tarea de llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Cuán importante es que Dios va a elegir lo que tú no eliges, ni lo que yo elijo. Es increíble. Pero ya estaba Ananías recibiendo la noticia de lo que tendría que hacer: hablar con Saulo de Tarso, ir a él, presentarse delante de él y hablar con él. Y entonces Saulo declara en el capítulo 22, versículo 13: y vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo. Mira cómo lo dijo. Era un pecador, era un hombre perseguidor. Pero ahora Ananías, obediente a Dios, le dijo: hermano Saulo. Y Ananías estaba concibiendo el milagro de Dios antes de que se ejecutara. Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Esto dice el apóstol Pablo.
en el capítulo 9, dice, le cayeron como escamas de los ojos. Qué tremendo es este momento en que Ananías obedece a Dios y va en procura de tener este encuentro con este perseguidor de la iglesia, Saulo. Y allí, orando, se produce este milagro de que Saulo, recobre la visión, recobre la vista y lo mire. Y él le dijo, es decir, Ananías le dijo a Saulo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Indudablemente, yo creo que Pablo vivió una situación especial. ¿Recuerdan cuando después Pablo se fue al desierto en Arabia? Allí creo que Dios le instruyó, porque él muchas veces dice, lo recibió de él directamente, una forma personal de Jesús. Un aprendizaje extraordinario. Que este hombre llamado Saulo, transformado en el apóstol Pablo, vivió en su vida. De perseguidor a ser un servidor tremendo para la obra de Dios. Y aquí Ananías le dice, porque serás testigo suyo en todo, ante todos los hombres, de los que has visto y oído. Es decir, de lo que has recibido, de lo que has oído, serás testigo ante todos los hombres. Cuán importante es que Ananías estaba entendiendo lo que Dios quería hacer con Pablo. Dios había escogido a este hombre llamado Saulo de Tarso. Y Ananías en principio había tenido temor de ir, pero después fue obediente a Dios. Y esto generó que este hombre llamado Saulo viviera la experiencia más hermosa que puede vivir cualquier ser humano. Tener un encuentro con Jesús. Cambiar su forma de ser y comenzar a ser una persona en la cual la presencia, la soberanía de Dios lo toma para ser un instrumento extraordinario. Querido oyente, querido amigo, cuán maravilloso es Dios. Dios escoge lo que tú no escogerías ni yo tampoco. Y haces un milagro como el que hizo con el apóstol Pablo. Lo transforma de un perseguidor a un servidor. Lo hace ser un instrumento tremendo para predicar el Evangelio a millones de personas. Y para que las cartas que nosotros leemos, las cartas paulinas, que son una carta de educación doctrinal al cuerpo de Cristo que es su iglesia, podamos nosotros leerla y sacar riquezas extraordinarias de enseñanza. Esto es conversión. Cuando hablamos de conversión no es lo que muchas veces nosotros pensamos y decimos, me convertí a Cristo, pero no se ven estos cambios. La verdadera conversión genera cambio, transformación increíble. Se nace de nuevo, se produce un milagro extraordinario. Allí en ese momento Ananías le dijo a Saulo,
porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Allí comienza la extraordinaria vida del apóstol Pablo. Donde en forma simbólica pasa por las aguas del bautismo, lavándose de todos sus pecados y comenzando a vivir una vida nueva, como simbólicamente se expresa cuando nosotros estamos hablando del simbolismo del bautismo. Morimos de una vieja vida, sepultados bajo las aguas, para nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Ya nuestra vieja vida quedó sepultada. El hecho maravilloso de esta conversión está manifestando algo que muy pocas veces vemos en el ámbito espiritual. Un cambio de voluntad, de determinación y de decisión. Cuando era antes contrario a la obra de Dios, se transforma en un servidor extraordinario con la iglesia de Cristo. Hoy día vemos, lamentablemente y tristemente y pobremente, que nadie quiere ser un activista del Señor, que la mayoría no quieren ser personas activas involucrándose en la obra de Dios. Las hay, gracias a Dios, pero ¿cuántos hay que no quieren involucrarse? Que son cristianos pasivos y no activos. La verdadera conversión es una acción de cambio extraordinario en favor de la obra de Dios. Después de haber vivido metido de cabeza en el pecado, cambian para ser luminarias en este mundo, sembrando a tiempo y fuera de tiempo la verdad poderosa de Dios. Esto es conversión. Cuando hablamos de una verdadera conversión, son hombres y mujeres que se desesperan por predicar el Evangelio, por sembrar las buenas nuevas, por testificar de Cristo, por poner su vida al servicio de la causa de Dios. Tendríamos que volver a rever nuestra vida espiritual cuando no tenemos esta decisión, determinación, este ánimo, este empuje para testificar de Cristo. Un verdadero hombre y mujer que ha vivido una experiencia con el Señor no puede callar. Va a ser un vocero permanente, declarando a tiempo y fuera de tiempo la obra que Dios hizo en su vida, predicando la buena nueva de salvación. Pablo vivió una experiencia que nunca se olvidó. Una experiencia que lo dice en Efesios, un versículo que golpeó mucho mi vida cuando el Señor me llamó al ministerio. Allí el apóstol Pablo, con una dulzura y una sencillez y humildad extraordinaria, dice lo siguiente. A mí, capítulo 3 de la carta a los Efesios, versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. ¡Qué transformación recibió el apóstol Pablo! ¡Qué cambio! ¡Qué conversión! ¡Qué verdadero nacimiento! ¡Qué experiencia gloriosa con el Señor! En esta noche podemos pensar varias cosas. Dios da la oportunidad a todo pecador. No importa lo que hasta ese momento haya hecho.
El único pecado que no es perdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero los demás pecados todos te son perdonados. Y en esta hora Dios te está mirando a ti, como miró a Saulo de Tarso, al gran apóstol Pablo. Quizás otros no tienen confianza en ti, ni están pensando que tú puedas cambiar o ser una persona diferente. Y algunos dirán, es imposible. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y en esta noche Dios te está dando la oportunidad de que tu vida pueda ser cambiada. Que puedas también tú escuchar la voz de Dios a través del mensaje que hemos compartido en esta noche. Y puedas determinar seguirle a Él, aceptarle, permitirle que Él obre en tu vida y haga el milagro de que tú puedas ser una nueva criatura. Para Él no hay nada absolutamente imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Por eso en esta hora yo también te desafío. Toma una decisión delante del Señor. Permite que Él haga el milagro en tu vida. Acepta por fe que Él pagó el precio de tu pecado en la cruz del Calvario. Permite que ese Dios que planeó y diseñó tu vida para que seas salva, permite que ese Dios ocupe el principal lugar en tu vida. Por fe, acéptalo. Por fe, toma la determinación de creer lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti, para que por gracia seas salvo. Yo quiero en esta hora orar. Quiero que tú reflexiones y pienses en esta noche. Que el amor suyo es un amor tan grande que ofreció la vida de su Hijo en favor de tu vida y la mía. Para que tú, para que yo, para que ninguno de nosotros volvamos a ser los mismos, sino que seamos nuevas criaturas en Él. Yo quiero orar por ti en esta hora. Padre Celestial, que aquellos que han escuchado en este día, y Señor, no te conocen a ti, lleguen a conocerte, lleguen a vivir esta experiencia de recibirte, de aceptar por fe lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por ellos, Jesús, para que por gracia sean salvos. Señor, mira sus vidas, ten misericordia. Que tu Espíritu Santo, Señor, les haga entender y comprender que el camino, la verdad y la vida están solamente en Cristo Jesús. Señor, te doy la gloria, la honra, la adoración, la alabanza por todo y en todo. Despídenos en tu paz y en tu amor en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, estamos los miércoles como hoy, a las 19 horas, compartiendo el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Los domingos también, a las 19 horas, compartiendo el poderoso mensaje de la palabra de Dios, desde este punto. Pero los domingos tenemos culto presencial por la mañana, a las 10:30 de la mañana. Te invitamos a que te acerques aquí, a Casa de Oración José Pedro Varela 423, para compartir el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Estamos con todos los protocolos, tapaboca, alcohol, gel, toma de temperatura, todo lo que se tiene que hacer para poder cubrirnos los unos a los otros, manteniendo también la distancia y los saludos. Así que te esperamos el domingo a las 10:30 de la mañana aquí en Casa de Oración. Y por la radio tenemos también el tiempo devocional a las 8:30 de la mañana en Radio Carmelo, www.radiocarmelo.com. Que Dios te bendiga. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante.